Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 24 de septiembre del año 2024. Comenzamos con las portadas. Diario aquí. Bueno, iniciamos con el periódico El Universal, que el día de hoy tiene por portada: Crimen llegó y ya nunca se fue de Iguala. 10 años del denominado caso Ayotzinapa. Una nota de Arturo de Dios Palma. Las condiciones del estado de Guerrero, la criminalidad que existe en el estado de Guerrero, hoy totalmente dominado, controlado por narcopolíticos ligados a la familia de Félix Salgado Macedonio, pues ya tiene muchos años. Y obviamente que tiene plena responsabilidad en el caso Ayotzinapa López Obrador, cuando era líder del PRD, cuando impuso a José Luis Abarca, y derivado de ese enfrentamiento entre cárteles que querían dominar la región, resultan fallecidos los 43 delincuentes de Ayotzinapa. Intentó convertirse esta situación como en otra farsa, como fue en su momento el falso movimiento estudiantil de 1968. Se utilizó como una estrategia política de golpe de Estado en contra del régimen de Enrique Peña Nieto, quien, cobarde y débil, termina entregándole todo el poder a López Obrador, a la extrema izquierda, que es responsable del asesinato de los 43 de Ayotzinapa. ¿Qué otra cosa tiene por portada? Bueno, alerta máxima por impacto de John. Las lluvias por el huracán categoría 3 comenzaron a afectar el sur del país, sin embargo ya se informa que se ha degradado. En Oaxaca se reportaron deslaves en autopistas y carreteras, principalmente en las regiones de Costa, Sierra Sur y Mixteca. En Guerrero, donde impactó, se suspendieron las clases y se habilitaron albergues. Dijeron que para evitar saqueos iba a haber un operativo de seguridad en Acapulco, pero sabemos perfectamente que los morenistas dicen que los robos, ¿cómo dijo la señora Avelina? Avelina López dijo que era cohesión social. El periódico El Universal tiene como titular principal: Reforma judicial lleva a jueces y magistrados a adelantar sus jubilaciones. La judicatura aprueba bajar de 65 a 55 años de edad para que hagan un retiro voluntario con al menos 25 años de servicio para acceder a la pensión complementaria. Esto desmiente completamente al dictador López Obrador sobre que había personas que trabajaron un año y que se habían pensionado de por vida, ¿no? Una nota de Daniela Huachauf. Bueno, pues como una forma de amenazar a los jueces y hacerlos renunciar ahora que aún pueden jubilarse, les ponen esta presión. Bajan de 65 a 55 años de edad la edad para jubilarse, como juez con 25 años de antigüedad siendo juez. Una buena noticia, de entre las malas que hay por los deslaves, es que las lluvias han revivido el campo mexicano, que impulsa la economía. Sin embargo, el día de ayer les había comentado que de nada sirve porque ahora incluso toneladas de frijol se compran de Estados Unidos, Canadá y de Brasil. México, con López Obrador, dejó de ser uno de los principales productores de frijol. Esta nota de portada la publicó Rubén Migueles. Nos basamos rápidamente con el periódico Excelsior, que tiene: Reforma avanza en el Senado, acotan Guardia Nacional en tiempos de paz. En situaciones ordinarias, los ciudadanos no están obligados a aceptar imposiciones de la Guardia Nacional ya como parte de las Fuerzas Armadas. Dicen que esa sería una forma de acotar el caso, pero ¿quién lo hace? Pues Morena, para tratar de ocultar la militarización de México, dice que con esta reforma se protege los derechos de los ciudadanos a la invisibilidad de su domicilio, asegurando que con ello las operaciones de seguridad respeten los derechos humanos independientemente de la fuerza de las Fuerzas Armadas. Prohíben el ingreso de ciudadanos al Senado. Esa es otra de las notas importantes. El régimen de López Obrador
como quieren garantizar la toma de posesión de la narcocandidata Sheinbaum, pues dicen que va a haber un fuertísimo operativo policial de granaderos, de represores contra posibles manifestantes. Mueren 492 en ataque a Hezbollah. El Estado de Israel desplegó pues un ataque contra algunas posiciones del grupo terrorista en el Líbano, pero que ha costado también la vida de civiles. Chapultepec desde el aire, la línea 3 del cablebús será inaugurada hoy, unirá 4 secciones del bosque y dará una perspectiva panorámica a la zona. El órgano oficial de propaganda de López Obrador, que ahora sabemos fue financiado por el empresario Illuminati Carlos Slim, en sus inicios, el panfleto La Jornada, no habla sobre la violencia en Culiacán, Sinaloa, ni las masacres en Chihuahua, ni tampoco en Morelos, ni tampoco de los secuestros de limoneros y asesinato de limoneros en Michoacán. No, que va, eso no es importante. Lo importante es defender al grupo terrorista islámico Hamás y Hezbollah en el Líbano. Deja 192 muertos y 1.600 heridos. Israel lanzó el más letal bombardeo sobre el Líbano en las últimas 2 décadas. Sheinbaum confirma que proseguirá el rescate de los mineros. Habla de ellos como si estuvieran con vida. Habla de los mineros de pasta de conchos y el pinabete, una forma de ocultar sus crímenes contra la humanidad en México. Hay que recordar que la situación precaria en que deja el metro, las masacres que ocultó como personas desaparecidas en la Ciudad de México, se pueden considerar crímenes contra la humanidad, una condición inhumana a la que están obligados a vivir y a convivir millones de ciudadanos que convergen en la Ciudad de México. El periódico Milenio, que sabemos que es de sesgo morenista, hoy descaradamente presenta en su portada primer informe de gobierno de La Ladrona Delfina Gómez 2023-2024. Servir para transformar. El poder de servir. Con las audiencias ciudadanas somos un gobierno de puertas abiertas. De puertas abiertas, dice. De puertas abiertas a la delincuencia organizada. Creo que es lo que le faltó decir a Delfina. Delfina Gómez, mi partido Morena robó en Texcoco, yo no robé. Analistas fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Exacto. Entonces, la multa fue para el partido Morena. Yo creo que ahí es donde empieza el error. Se decía, es que la maestra, conmigo no ha pasado nada. Y yo insisto y digo, demuéstrenlo. Pero no se va, porque fíjate, estamos hablando, bueno, el siguiente tema es violencia de género. Entonces, mi respuesta es, yo no tuve ninguna situación. Sí hubo una sanción a un partido, se tuvo que proceder a lo que se tenía que proceder legalmente. Mi partido Morena robó en Texcoco, yo no robé. Eso es lo que dijo básicamente Delfina Gómez, y este acto de valentía y de exhibir las cosas como son, por parte de Ana Paula Ordorica, le costó que el dictador, el narcopresidente, que ahorita está en tendencia hasta nunca narcopresidente, pues ordenara que fuera despedida de aquel medio de comunicación, de aquel canal famoso de noticias de Televisa. Pero pues eso ya tampoco importa, porque la candidata de oposición, Alejandra del Moral, que decía que iba a ser una resistencia a los afanes autoritarios del narcotráfico de Morena, pues se sumó al partido narcotraficante Morena a apoyar a la narcocandidata Sheinbaum. Entonces, pues, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir? Que México, si está cayendo en manos de unos asesinos, unos ladrones como Morena, es por la plena complicidad de la falsa oposición. Nos pasamos con la portada del periódico Reforma. López Obrador niega tener predilectas, pero deja contrato transsexenal, es decir, entre su gobierno y el de Sheinbaum. Dan a empresa favorita 28,000 millones de pesos, pese que Pemex atribuyó siniestros, o sea, incendios, a una empresa conocida como Grupo Cotemar. Resulta ser que López Obrador le premia dándole un contrato por más de 28,000 millones de pesos
al grupo Cotemar, que tendrá que también aceptar Sheinbaum. Se lo hereda también tener que darles dinero. Sin concurso, sin licitación, el pasado 23 de agosto de 2024 obtuvo el contrato de 28 millones de pesos para dar mantenimiento a las instalaciones costa afuera de la región de la Marina Pemex, de Pemex Exploración y Producción. Este contrato se extiende hasta el año 2029. Y el máximo problema es que el grupo Cotemar, así lo determinó el mismo Pemex, fue responsable de un incendio que se ocasionó en agosto de 2021. Esto en la plataforma DEQ-A2 en la sonda de Campeche. También en la madrugada del 7 de julio de 2023, trabajadores de Cotemar fueron quienes realizaron los trabajos de mantenimiento en el centro de procesamiento Nooch Alfa del complejo Cantarell, cuando otra explosión dejó como resultado 2 personas sin vida y un desaparecido. Pemex igualmente señaló que fue culpa de grupo Cotemar. Pero eso no importa porque el presidente López Obrador les entrega un contrato de más de 28,000 millones de pesos. Y en las últimas horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el abuso de autoridad, el abuso tributario que pretendía cometer López Obrador a través del SAT, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, contra el Grupo Electra de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Y esto ha generado que López Obrador vuelva a insultar y amenazar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz, pues para atacar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia y atacar a Salinas Pliego, que es el único empresario al cual se le están cobrando impuestos, es el único empresario después de tener una discusión con López Obrador, porque los empresarios corruptos que se llevan bien con López Obrador, como Carlos Slim, que participó en el fraude del FOAPROA con el narcodictador, pues a él no lo persiguen, a él no le cobran impuestos. La ministra Loretta Ortiz, esposa del fallecido y corrupto Ortiz Pinchetti, o Pinchetti, pues dice que le habría ofrecido dinero Grupo Electra. Vinieron del grupo de Salinas Pliego y me dijeron, yo fui la primera que resolví una primera parte, vinieron, se acercaron y me dijeron, usted necesita que le manejen la publicidad, toda la imagen, afirmó en una entrevista a un telereportaje de Tabasco. No, yo no necesito eso, pero sabe uno que así se acercan las personas, esas son las formas de tentar, o te hago la publicidad, te pago tus boletos para ir a los partidos X, Y y Z con tu esposa, amante, amiga, te vas a los estadios, no sé. O sea que es más bien una creencia de la señora, o sea, directamente no se acercaron y no le ofrecieron dinero para fallar a favor de Grupo Electra. Es una creencia de la señora que seguramente van a explotar los periódicos de la extrema izquierda. Expropian a Calica. Estados Unidos podría sancionar. Una nota de José Díaz Briceño. El régimen de López Obrador expropia una empresa, al parecer estadounidense, empresa Calica en Quintana Roo. El área natural protegida abarca municipios como Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e incluyen los terrenos de Calica de la estadounidense Vulcan Materials. Antes de darse a conocer la declaratoria del gobierno federal, senadores de la República y demócratas de Estados Unidos presentaron una iniciativa de ley para imponer sanciones en caso de que esto se realice. ¿Qué es Calica? Bueno, pues es un lugar, una cantera de piedra caliza. Y la terminal marítima de la empresa Vulcan Materials sería lo que se está robando López Obrador. El plan del presidente López Obrador para apoderarse del puerto de aguas profundas de Vulcan Materials representa una expropiación flagrante. Una operación que viola la propiedad de los Estados Unidos legalmente permitida, declaró la senadora republicana por Arizona, Kathy Britt, en la sede de la firma. Tal como lo hicieron congresistas de la Cámara Baja, los senadores proponen sancionar a las compañías de buques que hagan uso de la terminal marítima en Puerto Venado.
Por cierto, que ahí no sé si sea el mismo Puerto Venado donde un político se presentó como mujer, se registró como mujer, un político de Morena. Este comportamiento no será tolerado. Tras la controvertida reforma antijudicial de López Obrador, esta conducta solo daña aún más la relación económica entre nuestros dos países, entre México y Estados Unidos, declaró el senador demócrata por el estado de Virginia, Tim Kaine. Ningún país o presidente, y especialmente uno de nuestros mayores socios comerciales, debería tener permitido intimidar a una empresa de Estados Unidos sin consecuencias, manifestó el senador republicano Bill Harty. Y por último titular, pues tiene que abren el cablebús en Chapultepec. Más contaminación visual. Vamos con el periódico El Financiero, que tiene en su portada a Omar García Harfuch, el denunciado como narcopolicía, Batman, el hombre malo, según lo que se sabe también, antes que Anabel Hernández, yo conocía que este sujeto tiene un historial muy perverso, ¿no? Se le acusa de recibir sobornos por más de $200 millones cada mes por parte de los distintos cárteles de la droga y haber participado en la desaparición de los 43 delincuentes de Ayotzinapa, haberlo permitido al menos. El superpolicía, que nos recuerda a Omar García Harfuch, su maestro, que nos recuerda, a Genaro García Luna, que nótese que ya no se ha hablado últimamente de Genaro García Luna y de su acusación de narcotráfico contra López Obrador, retomando obviamente el testimonio de Reinaldo Zambada y del Grande, este señor Valdés Villagrán, que fue un narcotraficante que abiertamente declaró la relación criminal de López Obrador ante la DEA, pero en su momento no se hizo nada. Anticipan expertos que disminuir el crimen y la violencia en el país no será tarea fácil. Sin embargo, el futuro titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana espera lograrlo, y como lo hizo en la Ciudad de México. Sí, como lo hizo en la Ciudad de México, ocultando los muertos como desaparecidos. Integralia deja AMLO rezagos en crecimiento educativo e inseguridad. La tormenta John impactó anoche, era huracán, costas de Oaxaca y Guerrero como de categoría 3, pero después se degradó. Apunta el campo a la economía de México en julio. La industria y los servicios seguirán con un ritmo modesto en los próximos meses. Hoy sube al Pleno del Senado la reforma para militarizar México. Candidatear a López Beltrán es absurdo, dice Claudia Sheinbaum. Pues sí, ya está ahí, ¿no? Ya lo metieron a Morena, pese a no tener perspectiva política, no tener carácter político, pues ya está en ese proceso. El Economista. Carga aérea de mercancía china se multiplicó casi por 7 en 3 años. El aumento coincide con el auge de las plataformas chinas de comercio electrónico. De enero a julio, el volumen recibido por aviones ha sido de 1.59% al mismo lapso del año 2023. Un incremento algo considerable, considerando que son millones de productos. SAT recaudó cifra récord entre los grandes concursantes. SAT recaudó cifra récord entre grandes causantes. 1.4 billones de pesos. Y eso a pesar de la inflación y eso a pesar de los problemas económicos que tiene el país, pues el SAT no le importa. Sigue cobrando impuestos para el gobierno corrupto de López Obrador que no nos da ningún beneficio. Poco probable bajar el déficit fiscal para el presupuesto del año 2025. Van a apostar por seguir endeudando a México. Esto se traduce en la portada del Economista como van a seguir apostando por endeudar a México para mantener los programas clientelares para gente que no estudia ni trabaja. El Diario de Yucatán. Se esperan fuertes lluvias. Una posible tormenta tropical o huracán categoría 1 enfilaría al canal de Yucatán. Las autoridades decretan alerta azul en el estado. No sale Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Se ve que le dijeron que no podía irse, o al menos aún no. Persisten aspectos adversos. Hay retrocesos en varios temas al final del sexenio. En algunos
¿En serio les parece que en algunos? Prácticamente en todos, ¿no? El Sol de México en este día destaca pues los enfrentamientos que continúan en Tula de Allende, estado de Hidalgo. En la madrugada de ayer, alrededor de 300 personas del estado de México intentaron tomar por la fuerza la planta cementera de Cruz Azul en Tula de Allende. Las autoridades detuvieron a 120 individuos, uno de los cuales portaba un arma de fuego. No se reportaron heridos en esta ocasión. Aumentan fraudes y lesionados. Récord en 13 años. En la Ciudad de México, los delitos como fraude, lesiones, amenazas verbales de muerte alcanzaron su incidencia más alta en los últimos 13 años. Pero ¿qué es lo que nos dice la propaganda de Televisa? ¿Qué es lo que nos dice Denise Merker? Lo que nos dicen los aliados de Narcomorena y de la judía Sheinbaum. Nos dicen que hubo una disminución récord de los delitos. Eso a pesar de que investigadores como International Crisis Group reportan que se ocultaron asesinatos como personas desaparecidas. Es una vieja táctica de los gobiernos de extrema izquierda. Nosotros hicimos el cambio, fue la política de abrazos no balazos, dice Sheinbaum, darle abrazos a las familias. Darle plomo a las familias, a las madres, a los padres, a los niños. Eso fue lo que hizo realmente su gobierno, que debemos de recordar, tenía un asesino serial de más de 10 mujeres y lo ocultó. Así lo ocultó fácilmente de la Miguel Hidalgo. En los últimos 13 años, según la última encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública presentada por el INEGI, en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, el fraude alcanzó los 11.454 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2023, mientras que las lesiones, las agresiones físicas en la Ciudad de México aumentaron a 3.304 casos. Las amenazas verbales también aumentaron, las amenazas de muerte, con 5.150 incidentes. Recuérdese que son amenazas que casi siempre se cumplen, lamentablemente, en nuestro país. La cifra de delitos no denunciados se mantuvo elevada, con solo 10.8% de los crímenes llegando a los ministerios públicos, pues se cree que es perder el tiempo presentar la denuncia y también hay desconfianza de que la autoridad, es más, que la autoridad te revictimice si denuncias. No van a proceder, te van a tomar de a loco en el caso de la Ciudad de México cuando te amenacen, porque Sheinbaum necesitaba que las estadísticas se mantuvieran bajas para decir que ella tiene la fórmula de la Ciudad de México para llevarlo a nivel nacional de bajar la violencia. Lo que van a hacer es ocultar los asesinatos, pedirle a sus socios del cártel de Sinaloa que desaparezcan mejor los cuerpos, ¿no? Que sus crematorios sean más eficientes, quizás hasta los dotan de tecnología. Durante todo el escándalo del caso Ayotzinapa, se hablaba de que los crematorios de la zona militar de Iguala se ven utilizados para desaparecer los cuerpos, porque ahora que tú lo piensas, ¿no te parece muy absurdo que te digan que unos cuerpos se pueden quemar en una zanja? Que se van a consumir hasta los huesos, quemar unos cuerpos, 43 cuerpos, en una zanja, en un basurero. Esas son tonterías. O sea, lo que se presentó como investigación por parte de Enrique Peña Nieto, en lo único que es cierto es que fueron incinerados y arrojados a un río. Pero ¿qué tecnología tan sofisticada tuvieron que utilizar para desaparecerlos? Muy probablemente los crematorios del ejército mexicano. Y en su momento así lo denunció Anabel Hernández, y en su momento López Obrador se valía de esas cosas, pero ahora defiende a los militares, porque sabe que los militares tienen que quedar bien con ellos, sobre todo con los narcomilitares, que piensa que lo van a defender de cualquier posible acción legal de Estados Unidos. 10 años del caso Ayotzinapa, dice, está la chispita todavía encendida. Una nota de Arcelia Maya dice que el director de la Normal de Ayotzinapa dice que conserva la esperanza de encontrarlos. Tomás Vargas Colchero, director de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se pronuncia sobre la importancia de esclarecer los hechos ocurridos en 2014, cuando los 43 de Ayotzinapa desaparecieron.
aunque yo he sostenido que eran delincuentes que trabajaban para el Cártel Los Rojos, debemos de decir que fue un ilícito y que no debe de quedar impune. Pero pues López Obrador busca ocultarlo por todos los medios. Los crematorios probablemente del ejército fueron los que se utilizaron para desaparecer los cadáveres de los 43 de Ayotzinapa. Creo que no nomás es el actual gobierno, los demás gobiernos también siempre han quedado a deber. Yo creo que se tiene que aclarar debidamente, porque eso nos da apertura a que todos estemos en paz. Así lo dijo el maestro, que debemos de recordar que no es el mismo director de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, porque el otro prácticamente cuando ocurrió esto intentó desaparecer por todos los medios y que no se le relacionara más con el caso. Nos pasamos rápidamente con la portada del periódico La Prensa. Ni perdón, ni olvido. Estudiantes de Ayotzinapa protestan. A punto de cumplirse 10 años de la noche de Iguala, arrojan bombas Molotov a la Secretaría de Gobernación, hacen pintas, marchas y bloqueos. ¿Qué más tenemos por acá? Suman 970 intentos de linchamiento en México ante la falta de justicia. De 2020 a 2024, los estados que más presentan casos de linchamiento es Puebla, gobernado por Morena, Tlaxcala, gobernado por Morena, Estado de México, gobernado por Morena, e Hidalgo, con los mayores casos de linchamientos reportados por el colectivo Causa en Común. ¿Qué es lo que podemos concluir de esta información? Primera, que la gente de Puebla, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo son gente muy violenta, porque pueden linchar. En Puebla creo que es el caso donde más personas se linchan. Eso por una parte, ¿no? Son gente muy violenta. Y en segunda, la falta de justicia por parte de los gobiernos morenistas. También podríamos concluir que la gente violenta les gustan los gobiernos del narcopartido Morena. Pues allá ellos que se hundan en su desesperación de maldad. Siguen las esperanzas de encontrar a nuestros alumnos con vida. Lo político es parte de las escuelas, dice director de la Normal Rural Isidro Burgos. Sedema publica cuotas y unidades de medida por utilizar espacios de venta en Chapultepec. Jefe de gobierno, Martí Batres, dice entregar 15,157 tarjetas Mi Beca para empezar a los alumnos de educación básica. Otro soborno para tratar de ocultar que envió agua contaminada a la Ciudad de México. Congresistas de la Ciudad de México urgen atender temas metropolitanos como la desaparición de manifestantes. Pues qué decirle, ¿no? A las personas que reciben estas tarjetas, pues que es una sopa de tu mismo chocolate, te están robando, te están manipulando y ellos están llevando el dinero. Martí Batres es una porquería de persona, es un delincuente y se burla del pueblo de México haciendo esta clase de cosas. El periódico AM tiene como portada: bajan preescolar y educación media. Durante el sexenio en Guanajuato hay avances en cambios en nivel superior. Pues tras la crisis sanitaria de nivel mundial que trastornó las clases e hizo que muchos alumnos abandonaran sus estudios, la causa principal sería esta, la de los retrocesos en cuanto a preescolar y educación media, que media superior es preparatoria. Vamos con otra portada. El Informador, que ayer tuvo una nota muy fuerte, la manifestación de los ciudadanos exigiendo que Morena deje de estar impugnando la elección de Pablo Lemus. Los jaliscienses en Guadalajara pues reclamaron que el pueblo ya eligió. El día de hoy tiene como portada: reducen área para construir en la metrópoli. Avalan el Plan de Ordenamiento Territorial 2024 para frenar el crecimiento poblacional en zonas sin servicios públicos como agua y transporte. Ataques israelíes en el Líbano dejan 492 muertos. CAPSA pide mesa de diálogo con Guadalajara para mejorar el servicio de basura. Muy básica, nada relevante, nada de la violencia en el norte del país. El Informador, que supone que es un periódico importante, se limita a cosas muy básicas. No quiere incomodar al narcogobierno.
Diario Debate de Culiacán, Sinaloa. Rinde protesta el nuevo Cabildo Juvenil 2024 de Culiacán. Con base a sus propuestas, beneficiaría a 15 jóvenes que fueron seleccionados para formar parte de esta segunda edición. Rocha Moya avisó que no asistirá al desayuno con Claudia Sheinbaum. Se ve que ya los segregaron, ¿no? Ya los segregaron. Ya no quieren que los relacionen con ellos. Se cancelan los festejos por el 493 aniversario de Culiacán. 493 años desde que se fundó la ciudad de Culiacán, se ha tenido que cancelar por la narcoviolencia, pero eso no lo dice exactamente. Juan Carlos, el joven padre que se convirtió en víctima inocente de un enfrentamiento. ¿Cuál es este caso? Bueno, pues es otro de los casos que se nos estaban ocultando a nivel nacional. Juan Carlos, padre de una bebé intoxicada, fue víctima de una balacera en los departamentos de Culiacán. Pues los familiares y amigos escribieron vuela alto, amigo. Eso no se debe de decir porque no se convirtió en un pájaro. Pero bueno, algunas personas utilizan esa clase de frases para despedirse de sus seres queridos. Descanse en paz, Juan Carlos Sánchez Palacios, era su nombre completo. Padre, esposo, hijo y amigo ejemplar, talentoso emprendedor, Culichi. No era un ciudadano armado, sino una víctima inocente, uno de los 3 fallecidos en el enfrentamiento del pasado sábado 21 de septiembre en los departamentos Clamont, ubicados en la colonia Parque Alameda, en el sector de Tres Ríos, en Culiacán. Que ahí hubo una balacera y recordamos que también un médico resultó herido y él mismo tuvo que llegar por su propio pie, con una bala en el abdomen, al hospital donde trabajaba. Bueno, pues este es otro caso. Otro de los casos que se nos están ocultando. Sus familiares, amigos y vecinos piden #justicia para Juan Carlos. Se trata del joven Juan Carlos Sánchez Palacios, de 34 años de edad, padre de una bebé que tuvo que ser retirada de un lugar junto con su joven madre de los departamentos. Estaban intoxicados. Ambos fueron trasladados en una patrulla de la policía municipal a un hospital tras resultar intoxicados por gases lacrimógenos y una granada que detonó en el lugar. Parte del enfrentamiento. O sea, esta es la violencia real que nos oculta el narcopresidente y la narcocandidata o la futura presidenta, la narcopresidenta electa, Claudia Sheinbaum. Stop it. Get some... Hay un pequeño error. Bueno, hasta hoy en la mañana no lo pude confirmar que sí, que le habían quitado la vida. Al inicio sí vi que decían 3 sicarios. Y dije, si de los 3 están tomando a mi hermano como un sicario, pues no. De hecho, con el fiscal y el Ministerio Público que nos vimos hace rato, le dijimos que mi hermano no era un sicario, es una víctima. En medio del dolor que se vive por parte de su familia, se habló para varios medios de comunicación. Dice, desconozco qué pasó, por qué perdió la vida, pero él era una persona muy sociable y querida. De hecho, se está notando porque la gente está compartiendo su historia. Cierto, es en el caso de un país en el cual por la criminalidad nadie quiere ser asociado con nadie. Hay mucha crueldad en nuestro país. Nadie ayuda a nadie, nadie quiere saber de nadie, nadie reporta lo malo que está ocurriendo en el país, todo te lo ocultan, la gente no quiere declarar ni rendir su denuncia con la policía porque no confían tampoco en ellos. Los allegados al joven también hicieron contacto con varios medios de comunicación para reclamar que pues no estén diciendo que su familiar es un sicario porque lo estaban reportando como eso, ¿no? Y también estaban ocultando el médico herido. Entonces se está ocultando toda la información del enfrentamiento entre los Mayos y los Chapos en Sinaloa. Aquí en medida de lo posible pues trato de evadir eso, ¿no? Hay que priorizar esa situación, esa guerra, porque no estamos bien. Aunque no le guste al presidente, o muy por el contrario, le encanta. En México no hay masacres. En México no se persigue a nadie. No se reprime a nadie. El Estado ha dejado de ser. No es falso, pero no es verdadero. Las frases que van a significar
cómo fue este sexenio, ¿no? Periódico La Razón. El INE inicia la delicada elección judicial para vacíos. Pide leyes, fondos suficientes. No les importa que la JUFED denuncia que existen suspensiones de amparo, que es completamente ilegal hablar de eso. No le importa. El INE trabaja para el partido narcotraficante Morena en manos de Guadalupe Tadei. Destacan que en San Luis Potosí hay una era de prosperidad sin precedentes con el narcogobernador Ricardo Gallardo Cardona del partido Morena Verde. Tercer informe de inversión de 22 millones de pesos en obras de movilidad. También resalta la inversión extranjera directa por 8,000 millones de dólares en San Luis Potosí. Las medallas que dice colgarse este sujeto, el pollo Gallardo, pero hay que recordar que pues es trabajo de los ciudadanos mexicanos, de la gente de San Luis, o producto de un gobierno que se dedica a extorsionar y cobrar impuestos. En Chiapas, la pobreza habría bajado en 10.63%, dice Rutilio Escandón. Pues será porque los pobres huyeron, ¿no? Con eso de que está la guerra de los cárteles de la droga, Jalisco y Sinaloa, y que Rutilio Escandón no hace absolutamente nada, ni tampoco el gobierno del presidente López Obrador, la gente que está huyendo a Guatemala. Pues es que todas estas mentiras, ¿por qué? ¿Por qué estamos llenándonos de mentiras de los gobiernos? Nos estamos llenando de mentiras de los gobiernos porque los narcotraficantes de Morena están presentando sus informes. Y ellos piensan que un informe es motivo de seguir haciendo campaña. Solo es eso. John impacta en categoría 3 en Markelia, Guerrero. Vamos con la portada del periódico La Crónica, diario independiente de Baja California, en este martes 24 de septiembre, dice lo siguiente. Concentran los Pueblas, supongo que es un grupo criminal, 39% de la incidencia delictiva. La zona abarca el ejido Puebla y cerca de 15 fraccionamientos que se han convertido en foco rojo, denuncia el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali. ¿Qué otra cosa tenemos? Diario de Ciudad Juárez, Diario de Juárez. Inicia en noviembre la elección de jueces. Es ilegal, pero dicen que inicia en noviembre. Definirá primer consejo estatal. Prevén instalación de 5,761 casillas para elegir jueces. Una nota de Pavel Juárez. Y trabaja para el periódico Diario de Juárez. Luego de ayer, el Instituto Nacional Electoral INE dio inicio al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Esto que no se hace en ninguna otra parte del mundo porque es una tontería, porque es algo riesgoso entregarle el control del voto del narco para nombrar a los jueces y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a hacer contra México por culpa de López Obrador, por culpa de Morena, por culpa de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal, de la drogadicta y alcohólica Sacil de León, que la exhibieron en Polanco haciendo desfiguros, todos ellos. Por culpa de una persona como Noroña, al que llaman Changoleón, que era carterista en el Metro Valderas, por todos ellos, por toda esta escoria de la sociedad, usted va a padecer de injusticia, yo voy a padecer de injusticias. Perdió Maquila 39,000 empleos tan solo en un año, una nota de Alejandro Vargas. Las maquiladoras de Ciudad Juárez recuperaron apenas en julio pasado 2,487 empleos, alcanzando los 284,000, más de 284,000 como empleos formales. Sin embargo, la tasa anual revela que los contratos cayeron en un 12.1% contra los 324,037 que se habían registrado en el mismo mes, pero del año 2023. Estos son datos de INEGI. Así que digamos que tenemos una economía boyante. La verdad de las cosas es que no. Recuperan al menos la mitad de los vehículos robados en Ciudad Juárez. De 1,286 reportados en 2024, 683 fueron
regresados a sus dueños. No dice exactamente en qué condiciones. Periódico La Frontera no se actualiza, siguen con lo de los precios de la noche mexicana, que tuvo, por cierto, un incremento de más del 20%, tan solo con relación al año 2023. Así de fuerte está la inflación, y luego nos dicen que no. Pasamos a otra sección de este programa. Efemérides, ajá. Hoy es 24 de septiembre, día 267 del año, faltan 98 días para finalizar el año. Año de 1493. Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a América. Año de 1869, Estados Unidos, sucede el Viernes Negro. Especulaciones sobre el precio del oro causan el pánico en Wall Street, porque pues si el oro se dispara de pronto en su valor de referencia, se piensa que la moneda perdió completamente su valor o que las acciones empresariales perdieron completamente su valor. La bolsa como tal pues es una institución que puede servir para manipular el mercado, y se sospecha que su origen es judío y que tiene su origen en Holanda. La bolsa se presta mucho para manipular lo que se conocía como la ley de la oferta y la demanda, que podríamos decir que es de sentido común, la ley de oferta y demanda, que las cosas tienen su utilidad en determinado momento, ¿no? Cuando más se necesitan, se sube su valor, si acaso ese bien es escaso, y se nota la necesidad de suministrar más de un producto o más de un servicio. Año de 1877, en Japón tiene lugar la batalla de Shiroyama, que se le conoce como el último combate de la rebelión de Satsuma, en la que 30.000 soldados del ejército imperial japonés asesinan a 500 guerreros samurái al mando de Saigo Takamori. Así fue como fue cayendo prácticamente en desuso la vida del guerrero samurái japonés, y muchos de ellos posteriormente se convertirán en mafias, como se les conoce ahora como los yakuza. 1957, en los Estados Unidos de Norteamérica, Elvis Presley publica el sencillo Jailhouse Rock, banda sonora de la película con el mismo título, protagonizada por él mismo. Año 2015, en Arabia Saudita, en el centro de idolatría conocido como la Meca del credo islámico, pues hay un accidente, una estampida ocasiona la pérdida de la vida de 700 personas y deja 800 más heridas. Las personas que van a la Meca se ponen a darle vueltas como en una forma de espiral a una especie de caja negra, en la cual se dice que hay una piedra negra. Aún así, los musulmanes dicen que eso no es idolatría. Por supuesto que es una forma de idolatría. Hay la sospecha de que esta piedra negra que está en Arabia Saudí, en la denominada Meca, tiene probablemente una connotación de un culto demoníaco antiguo. Ahí en la región donde se desarrolló Muhammad o Mahoma, anteriormente rendían culto a un demonio que se llamaba Ubal. Ubal. ¿A qué le suena esto? A Baal, a un antiguo demonio al que rendían culto también los israelíes, motivo por el cual enfurecieron a Dios. Según narra el Antiguo Testamento, también nos suena al ídolo de la masonería, al ídolo de los caballeros templarios. El Baphomet es el Baal y Fomet. Baphomet. Por eso no sería asombroso que cuando los satánicos caballeros templarios regresan a Europa, traen esta clase de práctica de brujería, alquimia, que sería el antecedente de lo que ahora conocemos como Islam. O sea, Mahoma habría aprendido las mismas doctrinas satánicas o una raíz común que los caballeros templarios, que sabemos que los caballeros templarios formaban parte de la sociedad misteriosa e intentaban, o su plan era,
hacerse con el control de Europa y dar golpes sistemáticos, la revolución de la razón contra las monarquías cristianas. Solamente que el rey de Francia se les anticipó junto con el Papa para declarar a la organización ilegal por sus muchos cultos y sus muchos cultos diabólicos, actos idolátricos, actos de fornicación homosexual, entre tráfico de muchas cosas, porque los caballeros templarios eran mercenarios que se dedicaban a robar cosas sagradas y cosas de mucho valor, tesoros, buscar todos los tesoros que se pudiera y justificarlo como guerras santas. Ya a esas alturas se habían rebelado completamente contra el Papa y pensaban que podían gozar de toda impunidad porque el Papa no tenía ejércitos, no tenía forma de defenderse, pero las naciones de Europa eran todavía fuertes. Quizá por eso es que hasta la fecha los descendientes de los caballeros templarios, los satanistas que forman parte de organizaciones como la Orden de Molay Internacional, a la que pertenecía el masón pederasta Walter Elias Disney, el de las películas que muchos padres han llevado a sus hijos y han comprado juguetes de la corporación Disney, pues ese tipo era un caballero templario. Desgraciadamente ese tipo era un caballero templario y los padres llevan a sus hijos ante Baal. ¿Qué es Ubal? Bueno, según la inteligencia artificial de Google dice, Ubal es una de las principales deidades preislámicas que se adoraba en la Kaaba de la Meca. Era un dios lunar de Oriente Medio. Ubal era uno de los Baales, de los que se narra en la Biblia, y se le conoce como el dios semita Baal y con Adonis o Tamuz, los dioses de la fertilidad, es decir, el sexo. Por eso, Ubal puede ser también representado como un cubo negro o como un obelisco. El obelisco es un símbolo satánico, es el pene del diablo, dirían algunos, ¿no? Dentro de la secta de la masonería. Se le asocia con la primavera, la abundancia, la agricultura y el Halloween, desde luego, porque las cosechas, ¿no?, de final de año también tienen que ver con lo que quedó de la primavera y el verano. Los orígenes del culto a Ubal son desconocidos, pero se conoce que aparece en las inscripciones nabateas del norte de Arabia, que actualmente serían los territorios de Siria e Irak. Aunque públicamente los islámicos no saben que esa cosa a la que rinden culto, Alá, el que llamaban Elohim, porque muchos han teorizado que la palabra Alá tendría que ver con Elohim, pero en realidad parece ser que este nombre sería de un hermafrodita. No es la primera vez que escucho que la palabra Alá tendría que ver con una especie de andrógino, con una especie de transexual. Lo que se encontró que tenían los templarios por culto era precisamente un transexual barbudo, la figura de una especie de hombre con pechos de mujer con órganos reproductivos masculinos. Ubal es una de las principales divinidades preislámicas, adorada fundamentalmente en lo que se denominaba la Kaaba, actualmente la Meca. Ubal como un antiguo dios lunar de Medio Oriente. El historiador árabe coetáneo Hisham ibn al-Kalbi dijo que su libro se titula Libro de los ídolos, que el culto a Ubal fue introducido en la Meca. Kusamay ibn Mudrika ibn al-Aya ibn Mudar, pero otra tradición registrada por Ibn Ishaq sostiene que fue Ibn Luay, líder de la tribu Qusá e hijo de Luay, quien trajo a la Meca el gran ídolo de Ubal, así se referían a él, el gran ídolo. El Ubal sería entonces, por tanto, una especie de andrógino que tendría cuernos. Luego también se le asoció, ¿no? El Baphomet ya no es un toro, es una cabra de color negro. Fue colocado junto al pozo sagrado en el interior de la Kaaba, donde fue adorado como una de las principales deidades de la tribu Qusá. Esto sucedería en torno al siglo IV. Más tarde, Quraysh se convirtieron en los protectores del santuario y del ídolo, suplantando o sustituyendo a la tribu de los Qusá. ¿Cómo era este ídolo? Porque no tenemos una foto, pero hay una descripción en las crónicas. Dicen que
Dicen que el ídolo tenía forma humana y estaba construido de una piedra que se le conoce como ágata roja. Supongo que es como un color rojo un tanto medio oscuro. Un comentarista islámico contemporáneo lo describió como una perla de cornalina. El ídolo tuvo un brazo roto hasta que la tribu de los Quraichitas, tribu de Quraysh, lo consideraba uno de los dioses mayores, le puso otro brazo, pero ahora de oro macizo. Así que si alguna vez ven un ídolo demoníaco con un brazo de oro, podría ser Hubal. Al-Azraqi, se parece este apellido a Al-Azraqi, ¿no? Creo que es de origen árabe. El señor Al-Azraqi de un canal de televisión, ¿cómo se conoce? Atypical TV, creo que de aquí viene su apellido. Es un apellido judío islámico. Al-Azraqi también se refiere a que Hubal tenía una bóveda para el sacrificio, donde principalmente se asesinaba 100 camellos. Casualidad, creo que eran decapitados, como los asesinatos rituales que se hacían en Europa para los reyes merovingios. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Todos estos cultos demoníacos de pueblos semíticos tienen esta correlación. En su momento, Hubal, un dios lunar, dios de la ciudad y de la familia y señor de la casa, de la Kaaba, era el más alto, que tenía el más alto rango entre los 360 demonios que adoraban en ese lugar. Tenían 360 dioses falsos los árabes. Junto a él se adoraba principalmente a la diosa del sol, conocida como Al-Lat, a la diosa del sexo, Venus, como Alt-Uzá, a la diosa Manat, que era la diosa del destino, y se le consideraban a sus hijas o como hijas de Alá, del denominado Alá Talá, el Dios Supremo. Es precisamente por esto que, por denunciar esta realidad, los orígenes politeístas o diabólicos del Islam, del falso credo de Mahoma, del pederasta Mahoma, que hay una orden de asesinar al creador de ese libro que se conoce como los versos satánicos. Se me va el nombre del autor. El autor de los versos satánicos, nada más recuerden eso, que hace poco fue víctima de un atentado porque el gobierno de Irán, de la Revolución Islámica del Irán, emitió una fatwa o una orden de asesinarlo por blasfemia contra Alá. Pero aquí ya nos explica de dónde viene entonces el demonio Hubal. El demonio Hubal era simplemente uno o el demonio principal de los 360 ídolos que se veneraban en la Kaaba, en lo que actualmente es la Meca, en Arabia Saudí. El Alá, el dios andrógino, pero que no lo saben esto probablemente la mayoría de los musulmanes, tenía todas estas hijas o compañeras. Falta una, aquí nada más se mencionan 3. La diosa del sol, Al-Lat, Al-Uzá y Manat. El Al-Talá, que significa Dios Supremo, Creador y Glorificador, adorado principalmente en la región de Hiyaz, en Arabia Pétrea, antes del advenimiento de Mahoma. O sea, esto es mucho más antiguo. Este culto demoníaco no tiene que ver prácticamente nada con Mahoma. Mahoma lo asumió como suyo, lo distorsionó y lo mezcló posteriormente con parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la doctrina judeocristiana o con la verdad revelada por Dios. Eso del Alá Talá. Varias de las antiguas tribus árabes reconocían antes de la predicación de Mahoma que existiría probablemente una especie de Dios principal del cielo y de la tierra y lo llamaban Alá Talaí, el muy alto, en sentido opuesto a la denominación de los otros 360 demonios a los cuales rendían culto. La fórmula usada para acercarse al Alá Talai, estaba concebida en estos términos: yo me consagro a tu servicio,
bueno, es una especie como de oración, ¿no? Los antiguos griegos, que no entendieron las palabras de Alatalai, lo tradujeron como Al-Ailath. Formaron el primer nombre de Orotal y el segundo de Alilat, indicando que ellos serían dos divinidades adoradas por los árabes. Dos divinidades, un ella y un él. Una hermafrodita. O sea, la teoría... No voy tan loco con mi teoría, de que podría ser el Baphomet, el dios del Islam. Cuando el ídolo se trasladó dentro de la Kaaba, me refiero al Hubal, había 7 flechas frente a él que se utilizaban para la adivinación, lanzándolas ante la estatua. O sea, también hay métodos de adivinación que son ofensa a Dios, una superstición. La dirección en la que las flechas apuntaban contestaba a las preguntas que se le hacían al ídolo. Estas preguntas se hacían en los casos de muerte, virginidad, matrimonio. Según Karen Armstrong, en su libro Islam, una breve historia, la Kaaba se dedicó al demonio Hubal y había además 360 ídolos que probablemente representaban los 300 días del año. Creían que el año tenía 360 días, se comían 5 y 6 en el caso de los años bisiestos. Según un relato registrado por Ibn al-Kalbi, el abuelo de Mahoma, Abd al-Muttalib, prometió sacrificar en honor a Hubal a uno de sus 10 hijos. Consultó las flechas de adivinación, entonces no solamente se sacrificaban camellos. Baal exigía sangre humana, Hubal exigía la sangre de niños árabes asesinados ritualmente. Las flechas apuntaban a su hijo Abdallah ibn Abd al-Muttalib, el futuro padre de Mahoma. Sin embargo, fue salvado cuando 11 camellos fueron asesinados en su lugar, cuando era niño. O sea, la familia de Mahoma, desde su abuelo, rendían culto al demonio Hubal. Y el demonio Hubal aceptó la sangre de 100 camellos antes que la sangre antes que la sangre del padre de Mahoma. Mahoma sería igualmente llevado por su abuelo ante Hubal. Aquí está. ¿Dónde podemos consultar esto? ¿Qué libro es el que estoy leyendo? Es un libro titulado Ciudades fabulosas, príncipes y Jin con doble N de la mitología árabe. Esto es bien interesante porque Hubal, el demonio Hubal, sería entonces una especie de ángel caído. ¿Por qué digo esto? Porque los jin, si no mal recuerdo, tiene que ver con los genios, así como en el cuento de Aladino, obviamente que en una versión mucho más siniestra. El autor de este libro es Hayrat al-Saleh y lo publicó en 1990, es la 4ª edición de Editorial Anaya. Hablando de los genios, de los demonios, ángeles caídos, ya se ha atrapado en una botella de cristal, como lo vimos en la serie de televisión de David Bowie conocida como El Ansia, que no era de que le concediera deseos, sino que le daba placer sexual a una mujer. Y otra representación que encontramos de los jinn o de los genios, ya mencioné el caso de Aladino, que sería la menos siniestra, pero también es siniestra porque hay que recordar que las cosas que le pedía no las interpretaba adecuadamente, le daba otras cosas. La cultura popular, hay una mujer en la década, no sé si de los 70s o 80s, que estaba vestida de rosa y le concedía deseos a un hombre. Los padrinos mágicos de Cartoon Networks también serían una forma de genios que concedían deseos, son como una especie de ángeles de la guarda, pero no queda bien definida su naturaleza, si es siniestra o benigna. Otro caso donde hemos visto jinn o ijin, no recuerdo otro caso de un ijin. Ah, sí, una película que he estado buscando por todos los medios, a ver si alguno de los que me escucha me pueden ayudar. La recuerdo levemente. Cuando era niño, vi mucho cine del género,
¿cómo decirlo?, del género sobrenatural, del género... Pero no era un cine muy reconocido, vaya, no es un cine que hasta la fecha pues haya perdurado. Era televisión abierta y pues cuando no existía internet y esta clase de cosas, pues veíamos lo que caía, ¿no?, en televisión. Pero era bueno, o sea, era buen material. Recuerdo levemente una película, y yo me puse en contacto también con estadounidenses que no la encuentran, sí recuerdan lo mismo que yo, pero no encuentran esa película quién la realizó, ni qué actores participaron. Recuerdo escenas de un hombre que habla con una especie, con una criatura que está en una jaula, que parece una jaula como para un canario, o como para un ave grande. Y este sujeto le concede, bueno, esta criatura le concede deseos, pero al parecer a un alto costo, lo tiene como esclavizado. Entonces, él quiere deshacerse de él y lo que hace es levantar la telilla que cubre la jaula y sale un resplandor cegador. Y parece que está haciendo mucha fuerza porque pues parece ser que como que lo está repeliendo la criatura que está por dentro. Entonces intenta abrir la rejilla de la jaula y lo que se alcanza a ver entre el resplandor es la figura como de un bebé. Yo pienso que es un querubín, un cherub, que creo que también les dicen. Que recordemos que Lucifer es señalado que era un querubín que intentó ocupar el lugar de Dios. El querubín es muy cercano a Dios, pero obviamente que no es Dios. Eras perfecto en todos tus caminos hasta que fue hallada maldad en ti, la vanidad, la soberbia. Entonces eso es lo que ocurre, que este hombre intenta como matar o destruir a esta criatura y en lo único que termina es que termina cuadrapléjico y ese demonio pues tiene que seguir conviviendo con él porque hizo un pacto con él. Este demonio repite algo así como: soy el visitante, ofrezco satisfacción. Y eso es lo único que recordamos y hemos buscado, les digo, estadounidenses, creo que también un canadiense, puse en contacto también con un canadiense y hemos buscado en foros como Quora, bueno, yo actualmente en Quora, en Reddit, que a mí por alguna extraña razón Reddit me bloqueó, pero hemos buscado por distintos canales que alguien nos diga de dónde surgen estas imágenes, pero lo más seguro es que si no encuentro información, voy a tener que escribir una carta a Televisa, al Canal 5, es que no me acuerdo si fue en el Canal 5 tampoco, a ver si nos pueden dar información sobre quién hizo esa película, porque también es un genio, o sea, también es una forma de representación de un genio. Otras representaciones de Ijin probablemente serían las hadas. Nunca habíamos pensado que las hadas también pueden ser un genio. Lo que pasa es que el genio siempre lo hemos pensado como un demonio que se queda dentro de un objeto en particular, una lámpara, una jaula. Creo que Televisa también podría haber representado algo así, una telenovela del Güero Castro que se llamaba Serafín. Había unos objetos que hablaban, recuerdo. Bueno, también podría ser una representación de los genios, aunque ellos no concedían deseos. Los Ijin, también conocidos como jinns o genios, son seres sobrenaturales que se cree que son parecidos a los humanos, pero que serían invisibles. Se dice que fueron creados por el Alá Talai, o sea, por ese andrógino, por un demonio andrógino, y que viven en tribus que comen y beben y que tienen emociones. La apariencia se dice que tienen forma corporal y mortal, pero no suelen ser visibles a los seres humanos. Se cree que entran en los humanos a través de las puertas del cuerpo simbólicas. Esto se parece más al demonio que presentan en El Ansia, ¿no? Del luciferino David Bowie. Pues esa serie, creo que canadiense o británica, ponían a una mujer que viaja a Oriente Medio. Una mujer que, para empezar, nunca se casó porque dijo que nunca necesitó un hombre. Para lo que sirven los hombres. Ya saben que hay mujeres que opinan de forma muy despectiva de nosotros, diciendo que solamente servimos para tener relaciones. Bueno, pues en ese caso, ella tenía una botella que abría y le generaba placer, pero que tenía que tener cuidado porque en caso de no poder cerrar la botella, podía matarla de placer. Y eso es lo que finalmente creo que ocurre en uno de los capítulos de la serie del Ansia,
que está repleta de cosas ocultistas. Relación con los humanos de los supuestos genios. Algunas personas temen a los Ijin o a los Jin, a los genios, mientras que otros les rezan para que los protejan. En el Corán, en el capítulo 72, se titula Al-Ijin, que significa los genios. Son demonios, ¿no? Para acabar pronto, son demonios y se les atribuyen Alá, al Alá Talay, que ya estamos descubriendo que el culto al demonio Alá o al Ubal es previo a que el mismo Muhammad lo desarrollara o lo impusiera como credo principal a los musulmanes, a los árabes, al pueblo árabe. ¿Qué es lo que nos dice Wikipedia? Wikipedia dice, los genios vienen del árabe jin, supongo que significan estos caracteres, también romanizados como din. Hay una mujer que escribe libros de autoayuda, apellidada Hayes, que siempre dice que todas las respuestas a lo que ella ha escrito vienen de su din interior. Sería entonces que ella cree que está poseída por un demonio, por un genio. Esta señora, por cierto, ha hecho una barbaridad de dinero vendiendo sus libros, así que habríamos de considerarlo. Los yenis, finalmente se les conoció como genios. Son criaturas invisibles de Arabia preislámica temprana y más tarde de la cultura y de las creencias islámicas, y dicen que no tienen supersticiones. Al igual que los humanos, son responsables de sus actos y pueden ser creyentes musulmanes o no creyentes. Los no creyentes se les conoce como kafir, dependiendo de si aceptan o no la guía del Alá Talay. ¿Por qué digo Alá Talay? Porque es una forma de representar que es un dios pagano, no tiene que ver con el dios verdadero. Dado que los genios no son innatamente malos ni innatamente buenos, el Islam los reconocía como espíritus. El Islam, como uno de sus muchos otros cambios de pensamiento, dice que no tienen afinidad Dios y los genios. Sitúa a los genios en paralelo a los seres humanos, dice que también están sujetos al juicio de Dios y a la vida después de la muerte. El Corán condena la práctica árabe preislámica de adorarlos o de buscar su protección, o sea que Aladino ya estaría muerto. La mitología de esto dicen que aunque los genios se supone que serían invisibles, podrían tener cuerpos muy delgados o sutiles, pueden cambiar de forma a voluntad. Su forma preferida es presentarse como cucarachas, como serpientes, pero también pueden aparecer como escorpiones, lagartos o como seres humanos. Los genios pueden mantener relaciones sexuales con seres humanos, si no tienen cuerpo, en este caso sería un demonio incubo o sucubo, ¿no? Y tener descendencia. En estas cosas creen los árabes. Si alguien los hiere, porque se pueden herir, suelen vengarse terriblemente tomando posesión del cuerpo del agresor, lo que requiere que se le practique alguna forma de exorcismo o ritual de exorcismo. Son demonios, o sea, esta es la descripción de un demonio. Los genios rara vez se inmiscuyen en los asuntos humanos y prefieren vivir en los suyos en tribus similares a la de la Arabia preislámica. O sea, los árabes, que eran nómadas, vivían imitando a estos. Los genios parecen individualmente en amuletos y talismanes, se les pide protección o ayuda mágica, lo que les había dicho que se pueden posesionar de un objeto en particular. Muchas personas que creen en los genios llevan amuletos para protegerse de los ataques de otros genios enviados por hechiceros o brujas. Me suena mucho a la brujería, ¿no? Una creencia muy extendida sostiene que los genios no pueden hacer daño a alguien que lleva algo con el nombre de Dios, que sería entonces para los árabes el Alá Atalay. Jin es un sustantivo colectivo árabe derivado de la raíz semítica in o yan, cuyo significado principal es ocultar o adaptarse. Algunos autores interpretan la palabra como seres que se ocultan a los sentidos humanos. Entre los cognados se encuentra el árabe mainun, que significa poseído,
o demente, porque el que está poseído está demente, o se comporta como un demente. Haná significa jardín, Edén o cielo. Por tanto, sería una criatura salida del denominado paraíso, que paraíso es una palabra del avéstico, si no mal recuerdo, que significa un jardín circular, o un jardín circular, pero que es del dominio de un rey. El jardín del Edén sería el jardín de las delicias de Dios. La palabra genio se trata apropiadamente como un plural, genios, del cual deriva la palabra inglesa genie. El origen de la palabra genio sigue siendo de origen incierto. Aquí dice que también se les ha relacionado a los genios con demonios, sería una mezcla entre el concepto occidental de demonio, espíritu, sprite y hada. Sería una combinación de esos 4 conceptos. Sprite, ¿qué es sprite? Porque hay un refresco con ese nombre. Un sprite, pues es un espíritu, es una, dice alteration or sprite, a contraction of spirit, es espíritu, por tanto. Un sprite es espíritu. El refresco ese que de la botella verde, pues significaría espíritu también. ¿Qué dice la secta islámica? Bueno, su texto, el Corán, lo menciona a los genios unas 29 veces, lo cual quiere decir que sí lo conocen dentro de su credo. Exclusivamente menciona a los suras de la Meca, que serían los demonios, u otra forma de llamar a los otros 360 ídolos que estaban relacionados con el demonio Ubal. El Corán da por sentado que el público está familiarizado con el tema y por tanto no se extiende sobre el tema de los genios, no lo explica. Según el Corán 51 del numeral 56, dice que Mahoma fue enviado como profeta tanto a las comunidades humanas como a las de los genios. Él vino a predicar a los demonios, a los genios, y enviando profetas y mensajeros a ambas comunidades. A lo largo del Corán, los humanos y los genios, los al-ins awai ayhin, aparecen frecuentemente como pareja, designando su estatus de igualdad respecto a la creación y rechazando que los genios compartan la divinidad con el Creador, pero son espíritus. No entiendo cómo es que el Islam puede tener tantas posiciones sin fundamento, sin lógica. El término ins deriva de anisa, que significa estar familiarizado con, y se refiere a los seres humanos familiares reconocibles. Por tanto, el término genio se refiere a seres antropomórficos, extraños, invisibles y desconocidos. El Islam, que considera al ser humano esclavo de Dios, o rehén de Dios, en vez de ser hijo de Dios, como lo enseña el cristianismo, dice que ambos fueron creados para adorar a Dios, tanto los genios como los seres humanos. Eso nos denotaría la naturaleza angélica de estas criaturas. Pues bien, ya me extendí mucho sobre este punto, pero creo que no tiene desperdicio hablar de esta clase de cosas. Entonces, mi teoría sobre que el Islam creado o bueno, redactado o reformado por Mahoma es un antiguo culto demoníaco. Debe de serlo porque las naciones más violentas, donde se cometen más crímenes de todo tipo, pues son las naciones islámicas. No hay punto de discusión sobre eso. Vamos a cerrar por tanto con la oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú,
oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Líbranos del infierno, Señor. Cristo, escúdame hoy, contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte. Sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto. Que los enrede la red que para mí escondieron. Que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a todos los que escuchan, gracias a Dios, sobre todo a Dios. Sin mayores contratiempos he podido realizar este programa. Si Dios lo quiere, estaré realizando otro de estos programas próximamente. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.